Nuestra ciudad nos ofrece una amplia formación en cuanto a educación se refiere. Hay muchísimos colegios, hay también 3 institutos y hay diferentes opciones para que podamos elegir en cualquier momento de nuestra vida qué tipo de educación queremos recibir. Hoy les contamos esto porque vamos a hablar de algo muy instaurado y con mucha tradición en la ciudad, como es el bachillerato nocturno, pero que a veces se nos olvida que existe también esta opción. Hemos invitado a este tiempo de noticias a el jefe de estudios del bachillerato nocturno del Instituto Miguel de Cervantes, es Nacho González. Bienvenido, Nacho. Gracias, buenos días. A veces se nos olvida que tenemos esa opción. Hay, los chicos y chicas que normalmente están haciendo su formación en tiempo normal, que le corresponde por edad, tienen claro que su bachiller está disponible para que cuando acaben la ESO lo hagan. Sin embargo, hay otro núcleo de personas que están estudiando, que pueden ser los adultos del Tierno Galván, que se les olvida que a veces ese bachillerato existe. Por eso queremos que tú nos cuentes un poco exactamente de qué estamos hablando. Pues estamos hablando, como bien dices, de eso, de una alternativa a estudios de bachillerato para personas adultas que recoge a todos aquellos que quieran terminar esa etapa tan bonita que muchas veces no se ha podido terminar, que es la secundaria ya no obligatoria, que es el bachillerato. Hablabas tú de los alumnos del CEPA que estudian esa enseñanza secundaria obligatoria en el Tierno Galván y un camino para seguir estudiando presencialmente, asistiendo a las clases en el Instituto Miguel de Cervantes, sería ese bachillerato nocturno. En el fondo es un poco eso, yo lo llamo muchas veces pues, el bachillerato de las segundas, de las terceras, de las cuartas oportunidades para la gente que por los diferentes motivos de la vida pues se ha quedado con esa espinita clavada, quiere tener sus estudios de bachillerato y tiene 20 años y se le dio mal en el diurno o tuvo que dejarlo por lo que fuera, o tiene 50 y tampoco pudo por cualquier motivo o ha terminado esa secundaria en el CEPA, y ese es el lugar para hacerlo, ¿no? La primera pregunta, Nacho, que surge es, ¿el nivel académico es el mismo? Quiero decir, ¿está más concentrado, menos concentrada la enseñanza que en el diurno porque, no sé, el horario se tiene que adaptar a un horario menor, creo? Bueno, el horario realmente es adaptado, evidentemente, y es flexible para diferentes situaciones laborales, personales, por eso es el turno vespertino, empezamos a las 5:30 y acabamos a las 10. Son menos horas, pero no menos horas en el cómputo total de bachillerato, porque se distribuye en 3 bloques, que lo llevamos nosotros, que en el fondo serían 3 cursos. En el fondo los contenidos en cuanto a carga horaria son los mismos, pero divididos en 3 años para facilitar de alguna manera el acceso y la distribución año por año. O sea que sería un año más, digamos. Es un año más con las mismas horas, porque es simplemente la manera más fácil, como se lo explico yo a los alumnos de matrícula, al final las horas tienen que salir. Los del diurno están 6 horas, de 8:30 a 2:30, por lo tanto suman 30 semanales. En el nocturno de 5:30 a 10 de la noche son 5 horas, por lo tanto es esa distribución. También repito que el motivo de hacerlo es adaptarlo a horarios laborales, a horarios personales, y a lo que me preguntabas al inicio de tu pregunta, la idea también de adaptar ese nivel a las diferentes casuísticas que recibimos de alumnos, lo que hablábamos antes, ¿no? Hay alumnos que vienen que llevan 20 años sin estudiar, o alumnos del bachillerato que han perdido su hábito, que están un poco frustrados o que creen que el bachillerato es mucho para ellos, y un poco, de alguna manera, en el nocturno tenemos sobre todo en los 2 primeros bloques, esa idea de ofrecer un nivel, digamos, diversificado, ¿no? A un alumnado heterogéneo, que alguien que lleva sin dar inglés 20 años, pues tenga una iniciación de inglés, alguien, yo que soy profesor de lengua, que ha olvidado toda esa locura de la sintaxis, de analizar y demás, que sea un inicio suave. Y luego lo que sí tenemos que asegurar es que ese nivel permita, de alguna manera, a un porcentaje de alumnos, que todos los años lo hay, que puede hacer EBAU. Eso te iba a preguntar. Yo te pongo el ejemplo de este año. Al final de una matrícula de unos 20 alumnos de tercer bloque, que sería el último curso, el segundo de bachillerato, de media todos los años acaban haciendo EBAU entre 5 y 8 alumnos, con unos resultados
de aprobado interesantes. Yo te digo, los de este año, que han sido pocos, se han presentado 5 y uno no me ha respondido, pero sé seguro que 3 han aprobado la EBAU. Por lo tanto, evidentemente, la capacitación para hacer EBAU y estudios superiores en la universidad está ahí. Y de alguna manera el nocturno, claro, como bachillerato, tiene que garantizarla. Nos estás hablando de 20 alumnos y bueno, a mí me estaba surgiendo la duda porque antes eras o de letras o de ciencias, pero últimamente el bachillerato es tan diverso, hay tanto donde elegir. ¿Esta posibilidad de elección está también en el nocturno? Sí, en el fondo es verdad que hemos pasado por muchas leyes, ahora lo hablábamos antes, acaba de entrar este año la LOMLOE, pero para entendernos con la división que has hecho, que todos entendemos más o menos de ciencias y letras, los itinerarios son ciencias sociales y humanidades, por un lado, y por el otro, ciencias, lo que nosotros entendemos siempre como pues, física, todo esto. Esos dos itinerarios, esas dos modalidades se ofrecen en el nocturno, con menos optatividad que en el diurno, con menos, las troncales se aseguran, pero hay menos optativas porque evidentemente pues hay menos alumnado y hay menos profesorado. Pero las dos modalidades existen, ciencias sociales y humanidades, con esas matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, o el latín, y luego en ciencias la posibilidad de lo que tú decías, no sé si con nostalgia o no, la física, la biología, la física y química, todo esto. ¿Pero se pueden estar dando clases con 2 alumnos y el profesor? Sí. O sea, no puede ser una educación más personalizada e individualizada. Lo que digo, el otro día en la charla que hicimos en el instituto, a mí no me gusta aplicarle el calificativo de lujo a los servicios públicos, porque esto al final esto es un servicio público, un derecho, hace una labor social para todo esto que hemos dicho al principio de recoger alumnos que no han tenido la oportunidad de sacarse el bachillerato. Por eso no me gusta hablar de lujo, porque en el fondo me gusta utilizar otras palabras, oportunidad, un derecho, lo que sea. Pero es verdad que yo muchas veces lo digo, hay que aprovechar que son prácticamente clases particulares en esa división de grupos. También es verdad que, sobre todo en los primeros bloques, que hay un número reducido de alumnos y se pueden hacer grupos muy poco numerosos y en los que se aprovecha todo el tiempo. Se ha oído en algunos lugares que puede desaparecer este bachillerato nocturno presencial. En algunas comunidades, digo, ¿corre peligro el bachillerato en nuestra ciudad? Pues espero que no. Es verdad que todos hemos leído con preocupación las noticias de Madrid, que es un poco nuestra comunidad vecina y que muchas veces es referente, espejo para lo bueno y para lo malo. Yo espero que no, porque sería una pérdida de lo que acabo de decir, de algo que es un derecho, que es un servicio social, esta idea de las segundas y terceras oportunidades. Yo lo que he leído de Madrid, que me ha llegado por prensa y algún amigo que tengo en institutos madrileños, es que lo han pasado a un régimen de semipresencialidad, que es verdad que lo deja un poco a los regímenes nocturnos, los deja bajo mínimos. Yo espero que no suceda. Yo espero, lo comentábamos antes fuera de micro, hablando de recuerdos alcazareños, que la historia del nocturno en el Cervantes abarca prácticamente desde que por lo menos tenemos memoria, desde los años 80. Y ha habido años con un pico de alumnado matriculado muy alto y llevamos unos años que es escaso, que no hay una matrícula muy numerosa. Y me parece que concretando a tu pregunta, sería pues desde mi punto de vista, evidentemente, una lástima y un error que acabara desapareciendo ese bachillerato nocturno. Espero que no imitemos a nuestros vecinos. Otra cosa que también probablemente ustedes están pensando, y es, ¿los profesores del nocturno son los mismos que los del diurno o son diferentes? En principio somos los mismos, lo que pasa es que, por ejemplo, me pongo a mí como ejemplo, que es muy sencillo. Yo tengo 2 cursos por la noche, pero no de lengua, ¿no? O sea, primero, para que nos entendamos, la lengua 1 y la lengua 2, como si fueran primero y segundo de bachillerato, tengo que completar mi horario por la mañana. Es difícil completar un horario solo con el horario nocturno. Por lo tanto, somos profesores que compartimos horario. Si hay alguien que se está animando, ¿qué puede hacer, Nacho? Porque a lo mejor no lo habían pensado, pero ustedes a lo mejor aparcaron sus estudios, ahora se han jubilado y de pronto dicen, uy,
pues igual me apetece muchísimo acudir a hacer el bachillerato, porque está sucediendo en el CEPA Tierno Galván. Hay mucha gente jubilada que está acudiendo a clases no regladas solo por la curiosidad de conocer historia. Creo que, por ejemplo, el de historia es muy numeroso y están estudiando historia como se estudia en el instituto, desde la prehistoria hasta nuestros días. Esto que puede estar sucediendo en las personas que nos están viendo, ¿está abierto el plazo de matrícula? ¿Cómo es un poco? Cuéntanos el mecanismo para hacer. Pues el mecanismo más sencillo es que os paséis por el Instituto Miguel de Cervantes y habléis conmigo, porque estamos trabajando, el equipo directivo seguramente hasta el 20 de julio, y yo os informo de todo, porque la matrícula se formaliza en los primeros días de septiembre, porque lo digo de memoria ahora, yo creo que las clases del nocturno empiezan sobre el 21 de septiembre, por lo tanto la matrícula se formalizará a la vuelta. Pero si os despierta el interés que comentábamos, no dudéis en pasaros por el instituto, yo os informo de esto que he dicho un poco, que al principio causa lío, de los 3 bloques, de las asignaturas, de las modalidades, y os cuento el proceso, que en el fondo es muy sencillo. Bien, pues esperamos que con esta información pues nos hayamos animado quienes pues eso, ahora tienen tiempo de estudiar o no hicieron su formación en su tiempo y ahora tienen ese tiempo para poder completarla, porque además les hace falta para un trabajo que quieren mejorar. Una oposición, una entrada al cuerpo de funcionarios, o lo que decías antes, un poco del CEPA, o porque sí, por el gusto de asistir a unas clases privilegiadas de historia, de lengua, de matemáticas, de lo que sea, y aprender simplemente. Nacho González, muchísimas gracias por haber venido a contarnos y además crear esa a lo mejor vuelta a empezar en los estudios de muchas personas que puedan estar viéndonos. Gracias. Muchas gracias a vosotros.